Hola, ¿qué tal a toda la gente que está detrás de la pantalla? Continuamos con esta serie de análisis, con este episodio dedicado a la interpretación del séptimo arte. Bueno, como hace algún tiempo atrás venimos haciendo con mi primo Edgar Cabrera y mi persona, vamos a hacer puntos de vista, vamos a generar debate, vamos a hacer nuevas interpretaciones de la película pues denominada El nombre de la rosa. Esta es del año 1986 del cine italiano y tenemos pues que en primera instancia es una adaptación del cine del escritor, una adaptación al cine de un libro homónimo que también tiene el mismo nombre y nada, pues fue escrita en el año 1980 y que pues Edgar, para comenzar a dialogar, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza o las emociones o cuál es tu opinión después de acabar de ver la cinta? Claro, lo primero, queremos dejar en claro que no queremos tener una voluntad hipster de coger las cosas superficialmente, digamos estos temas superficialmente para, digamos, ahí sí vamos a tratar del cine y estos libros de culto, ahí sí, cómo no, ahí sí no, sino de una manera sucinta y verás, tratar estos temas de esta literatura y de este cine que fue hecho en base al libro de Umberto Eco. Y entonces lo que me nace decir para empezar es que es una película en donde podemos encontrar sentimientos, sentidos políticos, razón, muerte, fuga, muchas de estas cuestiones a la vez que vemos una dualidad entre una fe y una razón. O sea, la película se posa en instancias de la Edad Media, o sea, tenemos que tenemos que transportarnos hacia la Edad Media y saber que ahí se está hablando de la historia de un abad. O sea, bueno, para empezar, digamos que Umberto Eco se imaginó esto alrededor de la historia de un abad, de unos supuestos papiros o manuscritos de un abad que estaba haciendo una retrospección sobre su vida en el monasterio y todo lo que pasaba alrededor de este monasterio y todo lo que retrotrae, pues hablar de ello. Y para ello el autor se mete en temas como la Edad Media, como la Inquisición, como la dogmática de la Iglesia Católica, como la filosofía, la teología, temas que aunaban ahí. Pero como lo repetimos, no queremos hacerlo desde una voluntad hipster o de una manera sucinta o por llamar la atención o por ay, guau, que miau, que sí, que somos, no, sino que de verdad tratar este tema que fue hecha la película a raíz de un bestseller y también aclarar eso, que no estamos en contra tampoco de del bestsellerismo y de la mercantilización, digamos, del cine, de la literatura, ni del marketing de masas, ni que todo lo que sale de ahí como cierta crítica quiere hacer ver que todo eso es malo, o que es decadente, o que es, ¿no?, pre y post capitalismo. Bueno, la película en sí trata los temas. Como que ya para comenzando a hablar del hilo de la narración de la película, tenemos que mandan a investigar un asesinato, ¿no?, en esta abadía, en esta especie de monasterio donde pues ha muerto uno de los miembros en extrañas condiciones y aquí empezamos pues a ver el primer tipo de cine que se quiere mostrar, que es como incluso creo que él lo dice, ¿no?, a lo Sherlock Holmes, algo detective y policíaco, que es el investigar, ¿no?, el vestigio de estas huellas, de estas pistas, para saber hacia dónde lo llevan y qué es lo que pasa realmente detrás del asesinato, ¿no? Tenemos al protagonista, tenemos a William de Baskerville, que junto a su ayudante, su novicio en esa época, empiezan pues a recolectar las primeras pistas y vemos como esta primera relación como de maestro-alumno, en donde el novicio es muy inexperto, todo le sorprende, es como muy fácil muy reactivo. En cambio William es ya más experimentado, sin contar pues que tiene un pasado de la Santa Inquisición, que al principio de la película no sabemos cuál es el pasado, pero nos aporta y nos comenta que tienen un respeto, ellos, los miembros, el abad, tiene un respeto muy grande hacia William por su pasado. Y ya vemos pues que hay algo, ¿no?, algo detrás de este asesinato. Vemos que es como si a propósito trataran de esconder, ¿no?, de no mostrar la verdad, lo que está pasando. Incluso llega a aparecer un segundo asesinato y ya empezamos a ver, ¿no?, de qué es lo que se trata la película. Esconder el conocimiento, esconder
Que si bien yo aquí una crítica que diría es que si bien la iglesia pues en esa época que era siglo XIV y creo que la Inquisición empezó un tiempito después, siglo 1500, bueno, todo el oscurantismo, también creo que hay un aporte de San Agustín y de los principales teólogos que incluso llegan a ser filósofos, ¿no? Y ese sería pues el primer punto para debatir, ¿no? ¿Qué tanto es tan cierto que la iglesia quemó la biblioteca de Alejandría y todos estos pergaminos manuscritos que tenían un conocimiento muy fuerte y qué tanto aparte aportaron, ¿no? Qué escritores tan pues los de la Biblia fueron unos escribas y en todo, ¿no? Antiguo, Nuevo Testamento hay harto rigor, por lo menos en la redacción y en mostrar como unas enseñanzas en esas parábolas. La iglesia como precepto dogmático, doctrinario, tenía por fe, cuestión de fe y cuestión de creencia popular que la extendió alrededor de todos sus dominios. En el mundo occidental, que se extendía pues de las costas ibéricas hasta arriba Noruega, bueno, todo el imperio, digamos, lo que fue la antigua Roma y lo que fue la decadencia de la antigua Roma y que fue revivida por el cristianismo de manera tal que la iglesia tomó control papal, control obispal, control clerical. Entonces fue la manera como se reimprimió, digamos, el poder de la antigua Roma a través de la dogmática cristiana, el dogma de fe. Bueno, habían tantas doctrinas y tantos puntos de vista y tantas maneras de ver el mundo basados y posados sobre una concepción sola, una cosmovisión sola del mundo, del universo, del hombre, de los objetos, de la tierra, bueno, de todo en sí. Entonces esta iglesia, este poder, este tipo de pensamiento clerical que se extendió no por el mundo, sino por esa provincia llamada Europa, y que nos quieren decir que la Edad Media fue una edad que se configuró alrededor del mundo, pero no viene al caso, sino que la Edad Media, que tuvo tanto peso preponderante en la historia de la civilización occidental y la civilización mundial, pero solamente fue una parte, no todo, sino que fue parte sustancial, pero no todo, como digamos las historias de las narrativas oficiales que se nos dan. Entonces esta iglesia moderna, que es en la que se posa la película, nos habla de una edad en donde el oscurantismo reinaba, en donde las sombras estaban plagadas de pensamientos demoníacos, de figuras de que la mujer es el demonio, la bruja, ¿no? La bruja. Bueno, tantas cuestiones de la iglesia que podríamos denominar hoy paganas hacia la iglesia y hacia el pensamiento, ese tipo de pensamiento cristiano. La iglesia se basa sobre el espíritu de pensadores como Santo Tomás de Aquino, como Guillermo de Ockham, como Duns Scoto, Erigia. Bueno, hay un resto de pensadores que fueron formidables a la iglesia y que le dieron su peso y su validez, pero como el pensamiento occidental nos dice que este tipo de ideas teológicas o filosóficas se basan sobre la mente de los humanos divinos de un solo hombre, siendo que no es así. Pero bueno, o sea, la película está enlazada, está enfocada en esta Edad Media, en donde vemos que la película nos logra traer todo ese imaginario que se tiene desde el romanticismo, desde de la concepción que nos habla de una Edad Media como una edad oscura, como una edad sombría, como una edad en donde primaba, digamos, el pensamiento papal, abismal y toda esta cuestión, y que había unas masas y que había, toda una cuestión basada y posada sobre el feudalismo económico que reinaba, porque había estamentos sociales y toda esta cuestión. Pero la iglesia, la película en sí no lo explicita como tal, sino en ciertas escenas, en donde vemos al campesinado que va a recoger la basura, en donde vemos a una joven que se enamora del abad, que se enamora de nuestro protagonista, del pequeño Abdul. Y claro, o sea, alrededor de la Edad Media, que es una edad tanto oscura, tanto milenaria, como tanto mesiánica, como tanto real, se pueden vertir muchas ideas y muchas concepciones del mundo y de la historia, pero entonces queremos dejar en claro que el director y del equipo fílmico, lograron captar esas imágenes del mundo medieval como un mundo de luces y de sombras, de oscuridad, de misticismo, ¿no? También de miedo, de terror, temor.
Ahí cuando dices oscuridad, el oscurantismo, yo no sé si es parte del director poner a esa nebulosa, esa neblina tan grande, tan explícita, o no sé si los monasterios de allá, bueno, por el invierno, pero pues nos especifica, nos ubica en una estación, ¿no? En el invierno, ¿no? Es casi llegando al invierno, esa nebulosa, y es lo que dices, ¿no? Lo creo que para mí representa esa frialdad, esa falta de calor, a pesar de que hay calor humano, vemos que hay una frialdad muy fuerte, ¿no? Y basado en unos ideales de esta iglesia, del moralismo, de ahí ya quería pues como a hablar ya del personaje como tal, del antagonista, que es este venerable Giorgi o Jorge de Burgos, que es basado, ¿no? Muy basado, si según lo que investigamos, leímos, es muy basado en Borges, pero pues también combina otras características, ¿no? Tenemos que es una persona pues ya de mayor, geronte, que aproximadamente yo le pondría llegando a los 90 años, basado en los 80, ¿no? Ya con estas incidencias físicas, deterioro visual, está casi completamente ciego, es pálido, caucásico, los ojos blancos, y yo creo que lo que nos habla ahí es como esa línea de finalización de que el protagonista William representaba ese pensamiento más racional, un pensamiento más flexible, como más abierto a conversar con otras disciplinas. En cambio, el venerable Giorgi Borgos representaba ese pensamiento tan ortodoxo, tan reprimido, que pues la idea central es el temor, ¿no? La comedia no está permitida aquí, y eso es lo que es como la excusa en la que se desarrolla el hilo de la historia, ¿no? Ajá, no se va, o sea, él no quiere descubrir que lean este libro, ¿no? Hecho por Aristóteles. ¿Por qué? Porque pues Aristóteles, como decías, como pues sabemos que influyó en este pensamiento en toda la Iglesia católica, influyó, ¿no? A los escribas, a toda la filosofía de la Biblia, porque hay filosofía, y entonces lo que decía él era que si llegan a descubrir que la burla es incluso capaz de ser hilarante de burlarse de hasta el mismísimo Dios, entonces entraría en caos, ya no habría como un régimen, como una orden, una ley, una sanción, sino que habría, o sea, un caos total, y esto es lo que quiere pues el antagonista, impedir que salga a la luz, a flote. Por eso incluso desde el pensamiento mágico de Lucifer empieza a crear unas falsas muertes, ¿no? Haciéndoles creer que el libro estaba maldito. Entonces todo este cuento del dedo negro y la lengua, y en cambio el otro, pues el protagonista William, representa toda esa racionalidad, esa destreza intelectual de saber medir bien las cosas y no dejarse pues confundir de estas tretas, de estas artimañas del antagonista. ¿Qué opinas de Burgos, de Giorgi? Claro, antes de hablar, qué pena que me meta ahí hablando de Guillermo de Baskerville, hay que tener en cuenta que el personaje se funde o bebe de las aguas de los gustos y los deseos de Umberto Eco, en sí, del escritor como tal, que quiso mostrar ese pensamiento lógico, racional, opuesto al mítico, mágico, ¿no? Transpersonal, digámoslo así. Entonces, Guillermo de Ockham estaba fundamentado sobre la figura de un filósofo existente en la Edad Media, que fue figura central junto a Tomás de Aquino y Santo Tomás y San Agustín, el que fue el creador de la Ciudad de Dios. Este pensador entonces era el que propuso una idea del nominalismo. Bueno, o sea, el pensador se encontraba entre dos mundos: el mundo allá en Europa y la historia como lo han contado, ¿no? El mundo de la antigüedad y el mundo moderno. Y entonces el mundo moderno vendría a ser esa racionalidad científica, ese mundo lógico, ese mundo más tecnificista. Y la edad antigua, que ya es el mundo mágico, en cuanto también está aunado las cuestiones supersticiosas
y míticas de la Iglesia y el pensamiento cristiano y la revelación de las Sagradas Escrituras. Entonces, Guillermo de Ockham es el detective como Sherlock Holmes, que logra hacer esas deducciones en medio de las muertes que van sucediendo una a una, porque en la Iglesia en la película se nos habla de 4 muertes, pero en el libro se nos habla de 7 muertes, haciendo más, ¿no? apología a los 7 pecados capitales. O sea, es un libro y es una película muy intertextual, o sea, que quiere conversar con el mundo antiguo y que quiere conversar con autores y que quiere conversar con pensamientos antiguos, pero no para quedarse ahí y decir que ya este tiempo presente es el válido, sino que darle voz a eso. Por eso el autor Umberto Eco, por eso a veces en la película vemos que, al igual que como en el libro hay abundantes citas por ahí restregadas y collage de citas, en la película vemos que hay innumerables citas o pasajes simbólicos que se nos dejan ahí, pues, para que nosotros los descubramos. Entonces es la dualidad entre el detectivesco, digamos, lo racional, más intuitivo y más sensato, Guillermo de Ockham, que viene a ser Guillermo de Baskerville, el protagonista, el mentor del pupilo, y el custodio, que es el bibliotecario, que es el custodio papal de la biblioteca, porque en esos monacatos habían grandes bibliotecas en donde había resto de información, libros y documentos, y que es como lo que dijiste, Cales, que el conocimiento era muy nutritivo en esa época. Claro que de qué manera nutritivo, claro que había demasiado conocimiento y demasiada frenesí intelectual, había mucho, porque se piensa que en la Edad Media era todo doctrinario y dogmático y así eclesiástico, pero se nos puede hablar de la otra versión también, de que hubo un apogeo de conocimientos, cultura y tanta densidad de esto. Entonces este custodio, que es un guiño a Jorge Luis Borges, que a los 50 y polla años se quedó ciego, es un guiño a que este tipo de personajes, a la vez que son ciegos, son una especie de videntes o de profetas. En este caso, Umberto Eco no se sabe para qué lo hizo a este personaje antagónico, siendo que Jorge Luis Borges era, digamos, un gran ironista de la cultura y del mundo, de la vida como tal, o de la existencia. Este hombre no es un ironista, este hombre, Juan de Burgos, es un sacerdote muy cerrado, muy hermético en sus concepciones, en donde el mundo ya no tiene un sí de ser, en donde el sol se levanta todos los días, en donde la luna se levanta todos los días, en donde Dios rige el cosmos, o sea, un mundo muy dogmático, una telaraña estática ahí, que es la figura, el símbolo central de la Edad Media, todos estos animales totémicos. Entonces, en relación a Burgos, a este personaje tan hermético, tan cerrado, tan indispuesto a conversar con las otras epistemes y ciencias, hay una parte que ya cuando llega la Inquisición con Bernardo Gui, a juzgar, ya por orden del papado, en la película ya ver qué es lo que está pasando con las muertes, y era como una manera también de mirar si se le va a seguir dando ese financiamiento, también vemos, bueno, eso lo hablamos después, la conversación entre los franciscanos y los enviados del Vaticano. Pero bueno, ahorita quería hacer énfasis en la escena en donde ya han ocurrido las 3 muertes, las 4 muertes creo. Entonces Burgos hace como un discurso, y vemos que Burgos, él tenía como unos votos de silencio, como estos monjes. Entonces cuando ya mira la intromisión de ese otro que representa William de Baskerville con su discípulo, interrumpe esos votos, ya necesita hablar para mantener vigente esa iglesia castradora, esa iglesia que no permite interacción con los nuevos conocimientos, y se da cuenta que para mí el libro es como el símbolo, ¿no? El conocimiento, el querer decir la verdad te va a llevar a la muerte, ¿no? Y lo vemos hasta el día de hoy con los periodistas, investigadores que de verdad quieren mostrar cómo suceden los hechos,
y son asesinados pues porque no quieren que se descubra la verdad. Vemos que en esta tan limpia iglesia y tan moral hay estos asesinatos. Entonces quería enfatizar, ¿no?, en que hoy en día esas labores investigativas que pueden ser bien representadas por el periodismo, algunos en el poder, algunos oligopolios en donde se involucran estos en esa época pues el clero, entonces no querían que se enteren de la verdad. Entonces tenemos que es un manejo por luchar para no ser descubierta la verdad y no ser informada a la comunidad, al pueblo o al resto de los miembros de la abadía. En este caso podríamos decir al resto de la población del pueblo, y pasa eso, ¿no? O sea, la persona es como un guardián de los libros, lo que decías, Borges, pero es como un antagonista. No sé por qué le tiraron a Borges. Es como que no quisiera que se enteraran del conocimiento de esos libros, que no salieran a flote, a la luz, porque pues es podrían ser representar una insurrección, una reacción, y cambiar los códigos de lo que se viene escrito hasta ese momento en el Antiguo y Nuevo Testamento. Esta idea es muy bien recreada y puesta en escena en la película cuando Burgos rompe con su silencio, con sus votos, porque mira la aparición de William, y entonces hay una parte que ya como que se impulsa a hablar. Hay una escena en que ellos dos se retan y cada uno da sus argumentos, el uno desde el raciocinio y el otro desde la vehemencia, desde la pasión. Y pues en esta escena se confrontan tan fuerte que los estudiantes, los alumnos, los aprendices, como que están como de espectadores nomás, ¿no? Están viendo quién gana la partida, la batalla, y cada uno tiene respuesta punchline para el otro. Y hay otra escena en que él ya dice en su discurso, lo que quiere enunciar es que ya el conocimiento no es necesario buscarlo, él dice, porque el conocimiento ya lo recogimos, ya está recogido, ya está concentrado en Dios, ¿no? Y pues ahí vemos que históricamente después aparece pues ya termina la Edad Media y aparece pues ya la edad donde pues aparece más ciencia, más universidades, mayor apogeo, ya el hombre es el centro de todas las cosas del universo, y ya entonces como narrando ese final, ¿no?, de lo que sería la Edad Media. ¿Qué podrías ahí también decir de esa parte? Claro, bien importante, porque la película toca todo este pensamiento y toda esta teología, porque en la Edad Media no estaban separados tanto teología como filosofía, sino que eso ya vino a ser una decisión moderna. Pero entonces, claro, entonces los dogmas de fe nos están hablando en esta iglesia explícitamente de que todo hoja y todo papel y todo lirio que se mueva ya pasa por el arcoíris de los ojos de Dios. Entonces es una visión del mundo en donde Dios es como la causa primera, pero también se ve enfrentada con teólogos de la misma iglesia que nos hablan de Dios como otro tipo de entidad, no como una entidad antropomórfica o humana, sino como un poder más allá, que nos habla del poder de la iglesia espiritual y de la iglesia terrenal. Porque a raíz de todos estos pensamientos, bueno, la Edad Media en sí fue una edad en donde se mataron la cabeza pensando en qué es Dios, qué era Dios, y cómo vivo sin Dios, cómo vivo con Dios, cómo me torturo con Dios, cómo me suicido con Dios, cómo me jodo con Dios, cómo me libero también con Dios, porque tenemos que resarcirnos de esa historia de que la Edad Media nos vendió una idea de un Dios malo, o de una iglesia putrefacta castigador, y clerosada y tiránica, sino que sí, de hecho. Habían muchas cosas más. Había en el seno del cristianismo, habían movimientos gnósticos, habían movimientos cátaros, habían movimientos de franciscanos que propugnaban por otro tipo de mentalidad en la iglesia como tal. Ahí te preguntaría también en la escena, ahí qué pasaba en esa época entre como que el Vaticano tenía su postura, los enviados del papado, y aparte estaban como que los franciscanos como que decían no, había un debate, ¿no? Que decían no,
Jesús no tenía apología ante la opulencia, ante la riqueza, sino que pues más bien era como que edificar la iglesia sobre la piedra. Y esa escena es muy chévere, ¿no? Porque como que se mira desde la vestimenta, los unos pues más humildes, más pobres, y los otros pues llenos de oro, de todas estas vestimenta, ¿no? Entonces hay que, esa parte que, ¿cómo era más o menos ese debate que había entre franciscanos y los enviados del Vaticano? ¿Qué pasaba como en esas divisiones? ¿Vos que sabes más? Claro, alrededor de la iglesia y de la sociedad en ese tiempo se suponía que la iglesia era la que llevaba el estamento y el poder totalitario, ¿no? Pero en el seno de la misma iglesia habían otro tipo de pensamientos, otro tipo de gérmenes filosóficos y idealistas de concebir la iglesia como tal. Entonces la película se nos posa o se nos va sobre la época de 1400 en que estaba el conflicto entre los franciscanos y los dominicos, bueno, entre los que estaban más ligados al poder papal, al poder romano, y los que eran, digámoslo así, más underground. Pero no porque eran más underground o porque pedían estos votos de pobreza quiere decir que sean los puros o los buenos, ¿no? También había tenían sus errores. También había unos intereses ahí estatales de todo tipo que pues no vienen al caso, sino que, bueno, la película se nos explicita muy bien que entonces esta iglesia corrupta, enclerosada, ¿no? Ya llevada de putas pues con su pensamiento y con sus maneras de actuar, porque pues lo que ha pasado siempre, predica pero luego no aplica. Claro, la Inquisición yo creo que representaba ya eso, ¿no? La Inquisición y todo lo más putrefacto, todo lo más podrido que se puede enlazar de la Iglesia Católica es visible ahí en la película y lo explicitan muy bien en fenómenos como la Inquisición o en fenómenos como la cerrazón, el dogmatismo mental y que hace que los monjes tengan delirios. Entonces se crea en un mundo apocalíptico y se crea en un mundo en llamas y que entonces el diablo nos va a joder y que la mujer es una representación satánica del mal y todo este poco de cuestiones, mientras alrededor el verdadero mal pues son ellos, porque son unos feudalistas del orto, ¿no? Que tienen allá a toda la comunidad y todas estas cuestiones, sin entrar en mamerterías, pero pues ahora era así, pero pues la iglesia en este tiempo tenía todo los dogmas y los autos de fe que ellos predicaban afuera y que tenían lo que siempre ha pasado en toda sociedad occidental, que ha habido una mentalidad opresora y una mentalidad liberadora, un espíritu opresor y un espíritu liberador. Pero bueno, en eso no nos vamos a referir, sino que vamos a hablar de que esta iglesia estaba en pelea con los franciscanos, que los franciscanos eran estos más punkis, pues, ¿no? Más underground, que entonces predicaban porque verdaderamente se siga el evangelio a los pies de la letra como vivía Jesús y tal, pero ahí también había gente que seguía las cosas al pie de la letra, pero no pensaba más allá, sino que sentía que tenía que seguir a Jesús y a San Francisco de Asís como tal, pero sin de verdad sentirlo, sin de verdad hacerlo real. Pero había otra gente que sí era bien seria, digámoslo así, como el protagonista, que es Guillermo de Baskerville, que es basado en un gran teólogo, en un gran pensador de la Edad Media, que es Guillermo de Ockham. Sí fue capaz, ¿no? Que él se movía por esos dos mundos, que como dice Cales, el mundo de la razón, el mundo más inteligencial, que mira las cosas por sus detalles y detectivescamente, más analíticamente, y el mundo de fe también, porque él era un franciscano devoto y él creía en la revelación y él nos hablaba del Dios iluminador. Ahí de lo que dices, hablemos un poco de esa conversación, de ese valor que tiene la juventud y la vejez en la película, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la escena del novicio, cediendo a sus tentaciones sexuales con la chica, ¿no? De la comunidad, y teniendo pues esta escena tan apasionante. Y tenemos por otro lado a aquellos que, si bien no son, ya no están en una edad pues de tan adultez o vejez, pero sí pues tienen ya son adultos y han reprimido a través de esos votos que han jurado pues no tener una mujer, al igual que Baskerville, ¿no? En esa charla con su aprendiz le dice: yo sí amo, no como tú, yo no amo a una mujer, yo amo a Aristóteles, estoy enamorado de Aristóteles, de Platón, de todos los filósofos, ¿no? Y es como en esa manera también que él ha
sublimado esa energía pulsional, esas pues energías sexuales que pues a todas las personas como necesidad nos llega, y él ha sabido pues sublimarlas, ha sabido como generar una herramienta catártica a través de los libros. Vemos que Baskerville sí sublimaba bien como esas pulsiones caóticas. Él pues era tan obsesivo de personalidad, pues se considera una personalidad obsesiva, bueno, te puede haber personalidades perversas, pero cuando se prioriza el intelecto ante los sentimientos, pues se puede estar hablando de un tipo de estructura más que todo obsesiva y perteneciente pues a la neurosis. Y tenemos por este otro lado a los otros miembros, monjes que pertenecen a la abadía, pero que no han sido capaces de llevar esta represión sexual, que yo la llamaría, y que pues la llaman castidad o celibato, que hay una diferencia en los dos conceptos, que el celibato es cuando se quiere imitar la pureza completa de Cristo, pero está compitiendo pues contra un ser superior, o sea, va a ser imposible igualar esa idealización, ese estado tan ideal, ¿no? Y en cambio la castidad está hablando más de dedicar su vida exclusivamente a la palabra de Dios. Yo creo que William es castidad, y los otros miembros son un celibato reprimido, tan reprimido que en sus facciones vemos ese malestar de síntomas tan descollantes y pronunciados cuando pues ya están hasta enfermando, ¿no? Ocultando algo, la culpa los invade, y son tan neuróticos que ellos mismos se delatan, ¿no? Ante una persona tan perspicaz y con ese ojo clínico tan fuerte como es William. Entonces vemos pues esta represión y esta flagelación, incluso cuando el chico que tiene relaciones con el primer muerto, que es este gordito, se empieza a flagelar, a castigar, porque pues ha violado estos principios de celibato, y no ha podido, y ha cedido ante la tentación. Y pues bien lo vemos ahí en este mundo, que en la película no narró la pedofilia, pero pues muy bien sabemos qué pasa en la pederastia y la pedofilia. Y es eso, ¿no? De saber controlar bien y direccionar esa libido hacia algo que sea productivo, como decía Tolstoy. Esa energía sexual nos puede servir a intelectualizar, a escribir, a ser productivos. Y pues en esta parte lo narran también, que creo que el monasterio es como esa entidad también de represión de los humanos, porque se les prohíbe tener una mujer, tener relaciones. Entonces, ¿vos qué piensas de esa parte? ¿Crees que es una persona? Yo considero que en su desarrollo madurativo normal debe tener pues o vivenciar, a menos que sea asexual, que eso ya es otra condición muy diferente a la castidad. ¿Qué piensas de esta? Claro, en estas abadías, en estos monacatos, en estos monasterios, había un conflicto muy grande. El conflicto que dice Cales, que es el de la represión y el de la neurosis y el de esta tanta continencia espiritual, digámoslo así, porque no se liberan, porque piensan que están siguiendo a un Dios y a una manera de ver el mundo y vivir el mundo de una manera que se ocultan a ellos, se mienten a ellos mismos, ¿no? O sea, es mentirse a sí mismos, digamos, y vivir en ese monacato y en esa castidad tan tenaz. Pero hay otro tipo de pensamientos que nos hablan de que también hay una mística, y que la Iglesia Católica también, al igual que digamos que en el hinduismo, que hay como este ascetismo de alejarse del mundo corporal o de las pasiones, la Iglesia Católica tuvo, digamos, también grandes santos, digamos, o grandes místicos que no estaban reprimidos y que pues no tenían pasiones corporales, o digamos mundanas, le decían ellos, pero de todas maneras sí tenían algún tipo de liberación, porque no se estaban engañando a sí mismos. Y así había las dos caras de la moneda, pero la película nos habla más en sí, y la historia también nos habla más en sí, de que en sí pues fue una esquizofrenia mental, y fue fue patológico lo que se vivió alrededor de la... Como termina también la película, destruyéndose la figura es de que Dios. algo estaba mal, ¿no? Ahí. Y nos narra pues este mundo que hay en la iglesia. Entonces la iglesia
No vamos a rebasar todo lo que hay en la iglesia porque la iglesia está inundada de símbolos, la película está inundada de símbolos, de mitos, de alegorías que... El monstruo también, el personaje deforme también, que significará, ¿no? Que no podemos rebasarla aquí porque, o sea, la película es una síntesis y es una manera de verla con los 5 sentidos, algo que a través del libro que Humberto Eco escribió, hay infinidad de citas, infinidad de símbolos, infinidad de laberintos, porque la película es como una especie de laberinto en el que el detective racionalista y pensador, el protagonista, tiene que ir descubriendo qué es lo que pasa alrededor de los crímenes que están pasando, mientras los tiranos clérigos le están tapando la verdad a él y al mundo, digámoslo como tal, porque nos hablan de algo como una especie de infierno andante, un demonio que está, ¿no?, manifestándose en el mundo y haciendo que pase todo esto por cuestiones del fin del mundo, por cuestiones del maligno y demoníacas, pero de una manera muy perspicaz, ¿no?, como nos lo dice Cales, que a la vez que ellos viven reprimidos, ellos viven liberados por la cuestión de ver y entender a Dios. Sí, yo pues creo que finalmente la película nos deja esa enseñanza de que pues la iglesia debe como que ofrecer una disculpa de todos estos crímenes, ¿no?, de todos estos actos cuando la Inquisición pues cometía de manera sistemática asesinatos y condenaba como herejes a aquel que no compaginara con su ideología o no fuera creyente o no tuviera fe. Entonces ahí lo que decías es una deuda histórica de la iglesia, pero a pesar de eso también han tenido múltiples y diversos aportes, ¿no?, en sus escrituras, en su cultura. Es lo bueno y lo malo, el dualismo de este tipo de creencias y religiones. Y pues nada, finalmente agradecerles por su atención y pues comenten cuál película quisieran que interpretáramos en la siguiente ocasión y paz, irán a la misa el domingo. Ah, bueno.